Notis, P. Valery García. Bien, mire, ese poema de Vallejo, que es uno de mis favoritos, termina con precisamente el abrazo emocionado, ¿qué más da emocionado? Y en realidad es una forma en que Vallejo nos recuerda a todos los peruanos que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros distintos puntos de vista, de nuestras creencias, todavía podemos abrazarnos los unos a los otros emocionados. Y en ese momento la idea era precisamente transmitir ese sentimiento. Creo que en el tiempo que hemos estado en el gobierno de transición y emergencia, hemos tratado de vivir ese poema, por decirlo así. Todos los ministros, encabezados por la presidenta del Consejo de Ministros, a quien agradezco su dedicación y tiempo, todos han viajado por todo el país, han estado en contacto con la gente, han tratado de resolver sus problemas, en fin, hemos tratado de mostrar que es posible trabajar juntos y desterrar esas diferencias, esos puntos de vista distintos. Y yo mismo he estado en todas las regiones del país, como prometí hacerlo, he visitado todas las regiones durante el breve tiempo que estoy. O sea que sí creo que en este tiempo por lo menos hemos dado una demostración que desde el Ejecutivo se puede cumplir con esa frase de Vallejo. Y en segundo lugar, yo creo que es importante que durante los próximos años, meses y años, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo sea lo más fluida. En el caso nuestro hemos tenido una excelente relación con muchísimos congresistas, aunque debo también recalcar que hay un pequeño grupo de congresistas que han considerado que su función de congresista consiste en atacar al Ejecutivo, muchas veces distorsionando las cosas que decimos. Yo confío que ese clima de confianza y de colaboración que acordamos con el Congreso en temas claros en el próximo gobierno. Gracias. Segunda pregunta, Mariano Calvera, de RPP. Adelante, Mariano. Presidente, ¿cómo está? Estamos en directo para RPP. ¿Cómo está, primera ministra? Son dos preguntas puntuales. Si bien es cierto, usted termina su gestión con un 58% de aprobación según una encuesta, hay un 30% que desaprueba. ¿A qué considera usted que corresponde, digamos, este rechazo de la población hacia su gestión? Y la segunda pregunta, presidente, puntualmente, usted ha pertenecido a ambos poderes, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Quizás pueda tener una visión más amplia de cómo trabajar con estos dos poderes. ¿Qué recomendación podría darle usted? No hablemos directamente al presidente electo Castillo, pero sí quizás al nuevo gobierno y al nuevo Congreso también, para poder trabajar en conjunto y no generar esta confrontación que en estos últimos 5 años nos han dado, por ejemplo, a 4 presidentes de la República y un tema de crisis política que no ha dejado avanzar al país. Lo escuchamos, presidente. Bien, muchas gracias por la pregunta. No tengo una idea clara a qué se debe ni el 58% ni el 30%, le digo con toda claridad. Nosotros en el gobierno hemos tratado de trabajar de la mejor manera posible para poder avanzar hacia el bien común. Lo que ha caracterizado a todo el equipo del gobierno de transición y emergencia ha sido una vocación de servicio. Nosotros estamos aquí para servir y para buscar el bien común. Ese es nuestro propósito. Si además de eso hay una aprobación de la ciudadanía o hay un porcentaje de los ciudadanos que no entienden, no concuerdan, no les gusta lo que hacemos, nosotros tenemos muy claro, y es algo que hemos conversado con la presidenta del Consejo de Ministros en muchas oportunidades, tenemos un norte, tenemos una visión bastante clara y seguiremos trabajando hasta el último, hasta mañana a medianoche creo que es, de manera continua, independientemente de los niveles de aprobación. En una oportunidad me hicieron una pregunta similar cuando la aprobación del presidente de la República estaba por lo bajo y mi respuesta fue la misma que le estoy dando a usted ahora.
Sobre recomendaciones al Congreso y al Ejecutivo, es poco lo que se puede añadir. Yo creo que no es ninguna recomendación, es el sentido común de que ambas instituciones son poderes del Estado, sumamente claves e importantes para el futuro de nuestro país y que todos debemos hacer el mayor esfuerzo posible, estemos en el Ejecutivo, estemos en el Legislativo o en cualquier otro de los poderes del Estado. La presidenta del Consejo de Ministros ha mencionado que hemos reactivado el Consejo de Estado, donde además está la presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo y, por supuesto, la presidenta del Consejo de Ministros y yo. Y la idea es que si a veces hay fricciones, a veces hay problemas, porque cada poder es autónomo. Y yo creo que quienes encabezan los poderes del Estado, y no solo el Ejecutivo y el Legislativo, deberían pensar en el bien común, en esa vocación de servicio y articular sus formas de trabajar, sus puntos de vista y sus funciones de una manera positiva, respetando la autonomía de cada uno de ellos, y eso es todo lo que podría decir sobre el futuro de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo o entre cualquiera de los poderes del Estado. Gracias. Tercera pregunta, Kenneth Vargas de Willax. Adelante, Kenneth. Sí, buenas tardes, señor presidente. Bueno, podemos comentar a nivel nacional, esto a título personal. Me encantó su entrevista en RPP, creo que fue graciosa, fue interesante la entrevista. No lo oigo muy bien, ¿puede hablar un poquito más lento? ¿No me escucha? Un poquito más lento, el micrófono, dígame un poquito más despacio, por favor. Claro, claro. Sí, le comentaba que personalmente me encantó su entrevista en RPP, me pareció graciosa, amena, pero le comento también que desde Willax Televisión hemos pedido también entrevistas. La señora Milagros Leiva ha pedido entrevistas y personalmente creo, y creo muchos periodistas, que puede estar en peligro la libertad de prensa en los próximos 5 años. No sé si suscribe lo que ha dicho el Consejo de la Prensa Peruana a otros organismos respecto a esta carta que se le envió al MTC, firmada por Pedro Castillo. Si está en peligro la libertad de prensa, no sé si es un acto intimidatorio contra un canal libre como Willax. ¿Qué piensa sobre este tema? Y si puede, ¿no?, tener tal vez por así decirlo, la hidalguía, el valor de darnos una entrevista. Recuerdo que incluso aquí hace ya varios meses, cuando yo pensaba en los comerciantes, en los ambulantes, me dio una respuesta diciéndome que podríamos pactar una entrevista, pero no, jamás, no hemos podido tener una entrevista de su parte. En segundo lugar, para las Fuerzas Armadas, para los policías, la gente del GEIN, para los militares, que tal vez algunos han caído en batalla contra el terrorismo, están ciegos, están minusválidos. ¿Qué le podría decir, presidente, respecto a el señor general Wilson Barrantes? Es este retiro, ¿no? Hemos visto que ha estado en conferencias con gente del Movadet. Muchos especialistas del sector defensa piensan que tendría vínculos con el Movadet, ¿no? Para algunos es una afrenta contra la policía, por ejemplo, contra los militares. ¿Cuál es el mensaje del presidente respecto a este tema? Gracias. Bien, sobre el último punto no sé lo que ha declarado el señor Wilson Barrantes, así que no tengo ninguna opinión. Estos últimos días han estado centrados en poder culminar la gestión que hemos hecho durante los últimos meses de la mejor manera posible, y debo confesar de que no he tenido ni el tiempo para mirar muchas de estas y seguir en detalle algunos incidentes como usted nos menciona. Lo que sí le puedo decir es que desde el inicio del gobierno de transición y emergencia hemos tenido una excelente relación con las Fuerzas Armadas, con el Comando Conjunto, los diferentes comandantes generales. He podido estar frecuentemente en contacto con ellos y sé muy bien que son instituciones esenciales, fundamentales, y que se están comportando y seguirán comportándose de la mejor manera posible para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Eso es lo único que podría decir con eso. Les hemos dado todo el apoyo. Simplemente para mencionar un par de actos que hizo mi gobierno con respecto a la Policía Nacional del Perú. Hemos aprobado el plan para el fortalecimiento y modernización de las fuerzas policiales.
Hemos dado todo el apoyo que se necesita para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones de defender la seguridad y el orden público. Y que con las Fuerzas Armadas hemos, digamos, reactivado y refinanciado el Fondo de Defensa Nacional, que permitirá el contar con recursos para el mantenimiento y eventual reemplazo de todos los equipos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. No quisiera terminar sin decir que estamos muy agradecidos por el extraordinario apoyo que tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas policiales nos han mostrado en esta pandemia, trabajando hombro a hombro con quienes están a cargo de la primera línea de defensa, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, las personas, las brigadas de vacunas, etcétera. No sé si la señora Primer Ministro quisiera añadir algo sobre eso. No, presidente, solamente comentar en relación a la preocupación sobre la libertad de expresión, reafirmar que nuestro gobierno ha sido absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, pero también hemos querido que la libertad de expresión vaya siempre de la mano con uno de sus componentes esenciales, que es la libertad de información veraz. Y esto es lo que siempre hemos tratado de propugnar, y ustedes verán que cuando ha salido emitida alguna información que no se ajusta a la realidad, inmediatamente hemos proporcionado la información que corresponde. Gracias, presidente. Y sobre ese punto yo creo que confirmo el absoluto respeto a la libertad de expresión. Vengo de una familia de periodistas y conozco perfectamente lo que es eso, y aquí no hay ninguna intención de hacer absolutamente nada. Y sobre la pregunta inicial que hizo, no la recuerdo muy bien, mire, uno tiene una agenda muy rodeada. ¿Perdón? Si hay la posibilidad y el tiempo, lo haré. Así como existe la libertad de expresión, existe también la libertad de decidir cuando deje este cargo a dónde voy y a dónde no voy. Gracias, presidente. Seguimos con la siguiente pregunta. Iván Tilano, del Foco. Buenas tardes, presidente, ministra. 2 preguntas, por favor. Presidente, han pasado 8 meses de la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado a manos de la policía. Se prometió cuando usted asumió el mandato que no habría impunidad en este caso, pero la situación actual está mostrando lo contrario. El 15 de julio venció el plazo de la investigación preliminar y hasta ahora el Ministerio Público no se ha pronunciado si va a continuar o no con esta investigación. Y en el Foco hemos publicado hoy día un informe sobre los obstáculos que ha habido en este caso. Para empezar, de los 98 policías que han sido citados en el Ministerio Público para declarar, menos de la mitad no ha acudido a hacerlo. Además, la Dirección Nacional de Inteligencia se ha negado a entregar información importante a la Fiscalía. El señor Carlos Iñanes, que es exdirector de la DINI, señaló que en una base de datos denominada Marte se contaba con información, notas de inteligencia, videos y datos que ayudarían a esclarecer las responsabilidades en este caso. Desde entonces la Fiscalía ha solicitado esta información a la DINI, pero se han negado a entregarla, señalando que es confidencial. La última vez que se solicitó esta información fue el 12 de julio y la DINI aún no responde. Yo le quería consultar en esa línea, ya que la DINI responde directamente a su mandato, si usted, conociendo esta situación, ha solicitado que se entregue esta información, que se señala que es confidencial, a la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades. Y en todo caso, ¿cuáles son las medidas que usted ha tomado en su gobierno para evitar esta impunidad en los asesinatos de Inti y Brian? Y la segunda pregunta es para la señora ministra. La Contraloría ha señalado hace unas semanas que el 40% de los tablets entregadas a los alumnos en esta educación a distancia no funcionan por problemas en los chips, en las señales y no cuentan con Internet. ¿Cómo se va a solucionar este problema y a qué se debió y cómo se va a rectificar? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, no estoy al tanto de los detalles que usted plantea. Lo que sí le puedo decir es que tanto en la Policía Nacional del Perú como en las Fuerzas Armadas hay procedimientos claramente establecidos en cuanto a investigaciones, plazos, descargos, etcétera. Cualquier apresuramiento, cualquier intento de salirse del marco de los plazos, de los procedimientos que hacen, lo que haría sería invalidar el proceso. Entonces, nosotros hemos sido muy cuidadosos en todos y cada uno de los casos
de seguir al pie de la letra los procedimientos y los procesos que están establecidos en diversas normas sobre la conducta de investigaciones, las presentaciones que se pueden hacer, los descargos, la relación entre los diferentes poderes, etc. En el caso específico del pedido de la Fiscalía, yo me imagino que habrá algunas razones que deben haberse explicado por la que no han asistido hasta el momento, porque tendrán que hacerlo en algún momento, me imagino. Pero, como le digo, lo que nos hemos asegurado es que los procedimientos y procesos se sigan para que luego no se invalide ningún proceso de investigación y eventual sanción por no haber seguido las normas establecidas, los reglamentos y los plazos. Y sobre la DINI, miren, no tengo el detalle sobre eso. A lo que usted debe entender, y yo creo que todas las personas entienden, que los diversos servicios de inteligencia, no solo en el Perú, sino en el mundo, tienen información de carácter confidencial, y me imagino, no sé exactamente cuál ha sido la información que ha sido solicitada. Tampoco sé qué es lo que dijo un miembro o exmiembro de que existe. Es decir, una de las cosas que sí le puedo decir es que en muchos casos en los cuales se supone que existe una información o algún dato porque alguna persona lo dice, no necesariamente eso es así, ¿no? Hemos visto algunos, a lo largo de estos meses he podido ver, por ejemplo, algunas aseveraciones de periodistas sobre lo que se dijo o lo que no se dijo cuando resultaron ser totalmente falsas. Entonces, yo creo que habría que ir con un poco de cuidado a la hora de establecer la veracidad de una u otra afirmación. Y como ustedes muy bien lo saben, muy bien, hemos tenido casos en que en algún medio de comunicación se publica al día siguiente que una información es tajantemente desmentida, se publica un artículo de opinión repitiendo la mentira que ya fue totalmente involucradas en este tema. Eso es todo lo que puedo decirle. Por favor, señora Presidenta del Consejo de Ministros. Gracias, presidente. Sí, en relación a su consulta sobre las tablets, efectivamente, hace algunas semanas salió este informe y en su oportunidad el ministro de Educación hizo la aclaración correspondiente. Primero, respecto de aquellas que se identificaron que mostraban fallas, se identificó que en muchos de estos casos las tablets también eran utilizadas para descargar programas muy pesados, videos e incluso música de Internet. Y esto había ocasionado que la asignación de datos que tenían se gastara antes de tiempo y por otro lado que las tablets presentaran algunas fallas. En cuanto a aquellos equipos que hubieran tenido una falla de naturaleza, vamos a decir técnica, ¿no? en el mismo producto, las tablets todas están aseguradas y el Ministerio de Educación está levantando a través de las direcciones regionales de educación la información necesaria para hacer el uso de esa garantía, así que todas las tablets van a estar en funcionamiento para todos los alumnos y también se están dando indicaciones precisas a los padres y madres de familia para que sepan que son tablets que son destinadas a un propósito y cuya capacidad no da para bajar programas tan pesados como a veces son los programas de juegos, videos o música. Gracias. Quinta pregunta, Carlos Liguria de Perú 21. Señor presidente, buenas tardes. Premier, buenas tardes. Mi pregunta en torno a lo que ya se preguntó anteriormente, y déjeme insistir, es en torno a la designación del señor Wilson Barrantes en el equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. Nosotros, el fin de semana se ha informado, se ha difundido videos en donde el señor Barrantes aparece sentado en una misma mesa al costado del señor Crespo, Alfredo Crespo. Sí, me disculpe un segundito, pero si pudiera, como tiene una mascarilla y está un poco lejos y habla un poco rápido, aquellos que somos adultos mayores tenemos alguna dificultad. No. Si se acerca un poquito más Claro que y sí. habla más lento, podré entender mejor su Perfecto, pregunta. presidente. Muchas gracias. Muy bien, presidente, es para reiterar la pregunta anterior en torno a la presencia del señor William Barrantes en el equipo de transferencia del Ministerio de Defensa, que ha sido designado por Perú Libre. El fin de semana
distintos medios y en reportajes se ha difundido videos en donde el señor Barrantes aparece en la misma mesa con el abogado de Aymar Guzmán, Alfredo Crespo. Él ha declarado a favor de la libertad de Aymar Guzmán, aparece en eventos organizados por Movadef. Nosotros quisiéramos saber si el presidente electo, Pedro Castillo, debería realizar un deslinde ante lo que viene ocurriendo ante esta situación, que, como se ha señalado anteriormente, puede implicar una vulneración a nuestra seguridad al interior, dada la información que podría obtener desde el equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. Y una pregunta segunda que quisiera realizar, si me permiten, es en torno a estas propuestas que se viene realizando también desde Perú Libre de una nueva Constitución. Ante esta situación de querer reactivar la economía, ante esta situación de la pandemia en la que nos encontramos, ¿ustedes creen que es conveniente insistir en el proyecto de una nueva Constitución? Le agradezco. Bien, muchísimas gracias. Acabamos de recibir la información de que el señor Barrantes no está en la comisión de transferencia. Justamente acaba de llegarnos que no está acreditado. En todo caso, si estuviera que es una responsabilidad del presidente entrante, no tendría nada que decir yo sobre ese tema. Y sobre el tema de la Constitución y todo eso, ya el punto de vista que hemos expresado y expresado en diversas oportunidades desde que era congresista, es que nos parecía más conveniente seguir estrictamente los pasos que la propia Constitución establece para su reforma. Y si se va a querer convocar algún otro espacio que no esté considerado allí, tendría que modificarse la Constitución para poder modificar la Constitución, si me entiende. Entonces, el punto de vista que hemos expresado realmente es que sí se requieren varias, y ya se ha reformado la Constitución en alrededor de 12 oportunidades a lo largo de estos años. Y creo que eso es un camino mucho más expeditivo y seguir. Lo que también he dicho en público y en general es que esta nueva Constitución para algunos grupos tiene un valor simbólico, un rechazo a una Constitución determinada con las características que las que tenemos ahora y con su origen. En fin, yo y creo que todo el gobierno de transición y emergencia respetamos muchos los símbolos, las ideas, pero también tenemos una obligación de ser prácticos, ser operativos y ser pragmáticos. Entonces, la opinión que he tenido y que he expresado en múltiples momentos sobre la nueva Constitución sigue siendo la misma. Muchas gracias. Sexta y última pregunta, Smith Quispe de Caretas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, premier. Presidente, estamos a menos de 2 días del cambio de mando y hasta el momento el presidente electo Pedro Castillo no da indicios de quiénes serían parte de su nuevo gabinete. Incluso ayer decía Pedro Franque que se necesita a profesionales de alto nivel, citando lo que él ha dicho. ¿Qué recomendación le podría dar? Y también una segunda pregunta puntual, si me permite. Tras esta crisis política, sanitaria, es importante cerrar este ciclo con un mensaje para los peruanos, un mensaje positivo. ¿Cuál sería su mensaje para ellos precisamente, por favor? Perdón, escuché la primera parte de su pregunta, pero la última sí. Tenemos acá. Un mensaje para los peruanos. Sí, le reitero. Perdón. Este ciclo. La segunda parte era un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo tras estas crisis políticas, sanitarias que hemos pasado. Sí. Su mensaje para ellos, por favor, gracias. Mire, en primer lugar, una de las cosas que sí es cierta y que no podemos simplemente dejar pasar es que este proceso de transferencia con transparencia, como muy bien lo ha planteado la Presidenta del Consejo de Ministros, ha sido mucho más corto en cuanto a la posibilidad de tener un traslape con el nuevo presidente. Normalmente uno debería tener alrededor de 6 semanas para hacer una transferencia más sistemática y ordenada. Aquí tenemos menos de una semana y además con días de fiesta, como estamos a punto de ver en este momento. Lo que hemos hecho nosotros en el tema de transferencia
es hablar, como se ha dicho anteriormente por parte de la presidenta del Consejo de Ministros, hay una transferencia administrativa que se rige por las normas que establece la Contraloría y ya está toda la información disponible que me imagino viene siendo analizada por las personas encargadas de hacerlo por el nuevo gobierno. Segundo lugar, hemos querido hacer también una transferencia a la ciudadanía. Y en ese sentido, a lo largo de todo este mes, hemos tenido conferencias de prensa de los ministros informándole a la ciudadanía de qué es lo que han hecho, qué es lo que han encontrado cuando llegaron acá y qué es lo que habría que hacer. Y en tercer lugar, hay una transferencia de orden político, en el sentido de que los ministros que entren tienen que conversar con los ministros salientes y el mandatario entrante tiene que trabajar con el mandatario saliente. Sin embargo, hemos tenido muy poco tiempo. Yo he tenido 2 reuniones con el señor presidente electo, Pedro Castillo, una primera de carácter muy general para conocernos y explicarles cómo funciona Palacio de Gobierno, y una segunda en la cual empezamos a abordar algunos temas puntuales como el de las vacunas, por ejemplo, pero han sido, desgraciadamente, por problemas de su tiempo y de agenda y nuestras trabajo y agenda, no hemos podido tener el número de reuniones y el tiempo necesario para poder conversar de una manera mucho más detallada como hubiéramos querido. Entonces, lo que hemos dispuesto en el Gobierno de Transición y Emergencia es que nuestro mandato termina mañana a la medianoche o en el momento en el cual yo entregue la banda al presidente del Congreso. Hasta ahí llega nuestro trabajo, llega nuestra responsabilidad. El nuevo Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de gobernar los destinos del país a partir de ese momento. Hemos dado toda la información del caso y todas las facilidades para que quienes vengan en los ministerios puedan tener un conocimiento claro de qué es lo que estamos dejando. No obstante, a pesar de que nuestra responsabilidad termina claramente el 28 de julio, en el momento que entregue la banda presidencial al presidente o presidenta del Congreso, estamos dispuestos, si hay alguna consulta puntual, alguna información adicional, alguna explicación puntual, estaremos a disposición del presidente y del presidente del Consejo de Ministros y de todos los ministros para dar durante un tiempo prudencial la información caso. Pero nos hemos cuidado, y eso es una labor que ha coordinado la presidenta del Consejo de Ministros, a consignar toda la información requerida de acuerdo a los formatos de la Contraloría, de tal manera de que eso ya está colgado, ellos tienen acceso a esto, o sea que esperamos que no haya ningún tropiezo. La única cosa adicional que me podría decir es que nosotros hemos tenido, en el caso de las vacunas, por ejemplo, un proceso de aprendizaje muy intenso a lo largo de unos pocos meses y hemos aprendido algunas lecciones que estamos dejando claramente establecidas en cuanto a vacunas. Ya tenemos el número suficiente para vacunar más de una vez a todos los peruanos, es decir, con hasta 3 dosis. En segundo lugar, hemos establecido un procedimiento de vacunación que ya está en marcha y ustedes han visto los resultados en la última vacunatón el fin de semana, donde se vacunó alrededor de 350.000 personas, y lo que confiamos es que estas lecciones aprendidas que están en el Ministerio de Salud en la actualidad puedan continuar por lo menos hasta que logremos inmunizar o vacunar a toda la ciudadanía. De tal forma que después, cuando haya que dar, si es necesaria alguna dosis de refuerzo, ya pueden empezarse con un esquema. Pero tratar de cambiar el esquema de vacunación, ahora que ya estamos con velocidad de crucero, por decirlo así, creo que podría traer más problemas que ayudar. Por último, antes de despedirme, y esta era la última pregunta, quería decirles que lo que, como mensaje esperanzador,
que me había solicitado, yo diría que lo que ha hecho el gobierno de transición y emergencia durante unos pocos meses ha sido demostrar que se puede gobernar nuestro país con un estilo, una forma de gobernar diferente. En primer lugar, trabajando en equipo. Y ustedes han visto que hemos trabajado en equipo dentro del Ejecutivo, al interior de los ministerios, hemos trabajado con todos los niveles del gobierno regional, local, tanto provincial como municipal. Hemos convocado e incorporado al sector privado, hemos llamado y hemos agradecido el aporte que ha hecho la sociedad civil, que han hecho los gremios y han hecho empresas privadas. Eso sí, lo importante es que cada uno de los actores en este proceso tiene que conocer cuál es el papel que debe desempeñar. Yo creo que una vez que establecimos esos papeles, esos roles, la cooperación y, digamos, el trabajo en equipo a nivel nacional ha estado funcionando como ustedes lo han visto recientemente. En segundo lugar, el tema de transparencia y honestidad. Creo que hemos demostrado de que es posible gobernar con transparencias. Las actas del Consejo de Ministros, la última ya está a punto de publicarse o se publicó. Hoy día deben colgar la última acta del Consejo, o sea que ustedes pueden saber perfectamente cómo funciona el gobierno y todos hemos trabajado por el bien común y de ninguna forma por el bien personal. Y en fin, hay otras características, nos basamos en evidencia, no en lo que creemos que es. Tratamos de buscar la información verídica y la evidencia para poder tomar decisiones de manera eficiente. Hemos garantizado el orden público y la seguridad ciudadana en momentos muy difíciles. En fin, hay otros temas que podría decirles, bastaría con decir solo que en tiempos de incertidumbre e inestabilidad, que fueron los que recibimos el gobierno de transición y emergencia, prometimos hacer todo lo posible por devolverle a la ciudadanía la confianza y la esperanza. Y creo que en la manera que hemos actuado hemos podido demostrar que somos un grupo de personas dignos de confiar, un grupo de personas que ha gobernado nuestro país, como siempre repetimos, sin prometer lo que no se puede cumplir y cumpliendo lo que prometemos. Es decir, la tarea central en estos momentos tan complicados y tan difíciles ha sido devolverle a la ciudadanía la confianza y la esperanza en un futuro mejor, precisamente cuando estamos a 2 días de cumplir 200 años de vida independiente y empezar nuestro tercer siglo como república. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor presidente, señora primera ministra. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por habernos acompañado a la última conferencia de prensa del presidente Sagasti. Buenas tardes. Bien, entonces ha culminado esta última conferencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros. Volvemos a ustedes con estudios centrales.